El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Muy buenas tardes, es un gusto estar nuevamente aquí en el Instituto Electoral del Estado de México. Su servidor Eduardo Alonso le da las gracias y por supuesto la amabilidad que hacen a su servidor de estar invitando para dialogar, ni más ni menos que con nuestros representantes de los partidos políticos. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Y por supuesto nos acompaña Daniel Serrano Palacios, quien es representante del partido Morena. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación. No, pues aquí al instituto que nos hace favor de ahí de compartir los micrófonos y también obviamente las cámaras para llevarle a esta sociedad mexiquense, la más grande por cierto del país, el padrón más importante, pues lo que hacen nuestros partidos políticos. Platicamos fuera del aire de que se tienen que fortalecer los partidos políticos. La sociedad estamos ansiosos, deseosos que haya partidos políticos fuertes, contundentes, transparentes, con decisiones interesantes y sobre todo con propuestas. Y vaya, pues en este tenor, ya sin más preámbulo, compartir y preguntarte, para que le compartas a la sociedad, cómo se está preparando Morena para enfrentar los comicios. Primer domingo de junio de 2015 hay cita de todos estos ciudadanos, padrón de más de 10 millones de potenciales electores mexiquenses que están convocados, y uno de los que está convocando es precisamente Morena. Daniel. Mira, queremos primero agradecer al instituto, a ti por acompañarnos en esta mesa, por la invitación, y antes de entrar al tema de fondo de la organización de nuestro partido con miras al proceso electoral, queremos aprovechar este espacio porque son días muy complicados para el país. La participación política, la vida de los partidos, la vida nacional se encuentra nublada. Acabamos de recibir una noticia muy lamentable en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecha las consultas ciudadanas. Se están cancelando la posibilidad de que el pueblo de México sea consultado sobre varios temas, en particular en el caso de Morena. La pretensión era que se nos consultara sobre el tema energético, la necesidad que hay de que el pueblo de este país pues sea quien dicte los destinos de sus recursos energéticos, y eso la Suprema Corte lo acaba de tirar a la basura con argumentos francamente ridículos, ¿no? Leguleyos, con el asunto de los ingresos, porque tiene que ver con el asunto del ingreso. Si eso fuera así, ayer comentábamos con los compañeros del Consejo Consultivo Nacional de Morena, no se les vaya a ocurrir a alguien vender la península de Baja California, porque entonces va a tener que ver con el asunto de ingresos y los mexicanos no vamos a poder solicitar una consulta para dar marcha atrás a una atrocidad así. Es lo que está pasando. Ya lo que hicieron después pues fue ahí meternos a todos en el mismo costal con lo que planteaba también Acción Nacional, con lo que planteaba el PRD, con lo que planteaba el PRI, decir, entonces no hay consultas, y entonces no se puede consultar sobre ningún tema. Y es muy delicado, y un espacio como este es muy importante abordar estos temas, porque lo que estamos supuestamente promoviendo es la participación ciudadana. Y nos dieron un instrumento, que es una ley de consulta, para hacerlo. Y lo que queda claro es que la ley de consulta nació muerta. No hay manera de acceder a la consulta. Sin lugar a dudas un tema sumamente interesante y si me permites también retomarlo. Ante eso, digamos, al margen de lo que se vaya a hacer, no sé si hay alguna salida jurídica, pero ya de cara al proceso electoral, ¿qué es lo que está haciendo Morena? ¿Cómo se está preparando precisamente para compartir de esos temas de la consulta energética? Que bien tú lo dices, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues claudicó y les dijo que no se puede usar ese instrumento. Al margen de eso, ¿qué está haciendo Morena para convocar a la sociedad a que se involucre en temas como ese y en temas de la vida cotidiana? Lo que nosotros planteamos con respecto de la consulta y de la importancia de esta es que justamente la consulta iba a poner un ingrediente distinto a la elección del 2015.
La consulta popular, la consulta ciudadana en torno a la materia energética, ponía con letras mayúsculas la posibilidad de que en una elección no solo se le consulte a la gente sobre quién va a ser su diputado local, su diputado federal, su alcalde, sino sobre los problemas fundamentales y los destinos de la nación. Eso es lo que nosotros poníamos un énfasis en la importancia de consultar en el 2015. Ahora será una elección más de carácter tradicional. No podría decir yo una elección más, eso no podría ser, porque en esta elección, pese a todo el andamiaje que hay en contra de nosotros, participará Morena. Sabemos que las luchas son largas, aunque este es un revés, no solo para Morena, sino para la sociedad en general. Vamos a participar en las urnas, lo vamos a hacer de cara a la gente, involucrándolos. La única posibilidad de romper esta nata que también los partidos políticos han generado para que la gente no participe, la única posibilidad es invitarlos a participar. Nosotros estamos en un proceso muy interesante de conformación de comités de protagonistas del cambio verdadero. En Morena nuestros militantes se llaman protagonistas del cambio verdadero. No son solo un militante como en otros partidos. Ellos son los agentes reales del cambio y con todos ellos estamos conformando comités en las más de 6,000 secciones electorales que tenemos en el estado. Todos ellos nos van a ayudar a promover el voto y a defenderlo. ¿Qué estamos ofreciendo también a la ciudadanía? Defender el voto. Es fundamental. No basta con el ejercicio de las campañas y el acto y llega el político y yo les prometo que ahora sí vamos a cambiar y ahora sí vamos a pavimentar y ahora sí van a tener fertilizante. No basta con eso. Sobre este tema, Tajarte, ¿qué crees que origine la desconfianza hacia los partidos políticos? Digamos, ¿dónde radica? Y alguien diría, ¿en qué es diferente Morena en relación a otros institutos políticos que también tienen su oferta? Hay una crisis en el país, una crisis muy profunda de valores, de principios, ¿no? Lo dice Andrés Manuel en algunas ocasiones, de valores incluso espirituales, morales, que se han ido perdiendo. Y la clase política es una muestra de ello. Tenemos, la clase política en general tiene bien ganado el descrédito de la sociedad. Nosotros estamos claros en eso. Y se reflejan los partidos políticos con mayor énfasis porque no son islas. La crisis es profunda y es del país en general, en todos los contextos. El asunto de la corrupción, que es el gran problema que tiene el país, se da lo mismo en la iniciativa privada que en el sector público. Acá es más visible. Pero ese asunto es una crisis de valores y nos toca a nosotros, también toca a los partidos, ¿no? Y lo que tenemos en México como régimen de partidos, pues está caduco, por eso nosotros creemos que Morena es la única esperanza que hay en el país. Oye, la única esperanza de hacer cosas distintas. Estás muy joven y seguramente pues los que están convocados el próximo domingo 7 de junio de 2015 a las urnas, a que elijan 125 alcaldes, 75 diputados locales. Buena parte de ese sector es joven. ¿Qué está haciendo Morena para prenderle la pila, si me permites decirlo así, a los jóvenes y que se involucren y que no se vayan a quedar en su casa, ¿no? Que opten por alguna opción, la que mejor les parezca, y vaya, que se activen en lo que tiene que ver con el ejercicio de su ciudadanía, emitir su voto y elegir a sus autoridades? Sí, tenemos que dar ahí un paso importante en que los jóvenes se les deje de ver como parte del mercado electoral y se vuelvan también actores de cambio. Por eso es muy importante lo que pasa en el país, porque no es el Estado de México, o no es solo el asunto de Morena, sino ver el país en conjunto. Hoy, si todos los jóvenes que están en el padrón electoral votaran, ganaría, en un solo sentido, ganaría el candidato de los jóvenes. O sea, así está, poblacionalmente. Entonces, ¿qué está haciendo la derecha? Empezando a promover la idea de anulen su voto. Todos son lo mismo, no sirven para nada. Ya algunos intelectuales están empezando a irrumpir con esa propuesta de anular el voto.
Algunos quieren empezar a ir a las universidades para que anulen su voto, porque saben que ellos pueden transformar la realidad. Hoy, ¿quién tiene a los responsables de la política interna del país? ¿Quién los tiene sentados? Los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional. O sea, el sector que puede ser el agente más importante de cambio es el sector más amenazado por el régimen. La desaparición de 43 normalistas en el país es una aberración, es un horror que estén matando a la juventud del país. En ese tenor, Morena, ¿qué propuesta le hace a los jóvenes en concreto y en específico? En Morena, desde luego, como en otros partidos, pero no con la misma lógica, tenemos también secretarías de jóvenes. Para nosotros es fundamental la formación política de los jóvenes, no solo la capacitación en términos administrativos de cómo funciona el partido, los encargos, la parte burocrática. Para nosotros es importante su formación de manera integral, como personas que conocen la historia de su país, que conocen la historia de lucha en su país, que conocen la importancia de la participación y que se conviertan ellos en agentes de cambio. Tenemos echado a andar un programa de formación política en todo el país. Este fin de año le toca justamente al Estado de México, donde van a participar 4 jóvenes de cada 2 hombres y 2 mujeres de cada distrito electoral, ¿no? En el caso del Estado de México es una buena cantidad de compañeros los que van a participar. Van a estar durante una semana con gente del Consejo Consultivo de Morena, gente como el compañero Bartra, como el compañero Héctor Díaz Polanco, académicos de lo mejor que tiene el país, de las mejores mentes que tiene el país, dialogando sobre la historia, cómo llegamos a este proceso de descomposición y qué tenemos que hacer como jóvenes para revertirlo. Eso es lo primero. Y desde luego algunos de ellos participan en los órganos de dirección, algunos somos jóvenes o no tan jóvenes, dependiendo cómo se vea, y también van a ser candidatos. Varios jóvenes de Morena van a ser candidatos a encargos de elección popular. Interesante, estamos platicando de recuerdo con Daniel Serrano Palacios, representante del partido Morena. Habrá que recordar a los televidentes y al auditorio de este programa, detrás de tu voto hay buenas noticias, que vaya, la baraja es grande, si me permite decirlo así. Hay 10 opciones, 10 institutos políticos que están buscando su voto, están proponiéndole ideas, están dándoles pues algunas rutas de cómo puede funcionar la democracia en este país, y seguramente usted tendrá la mejor decisión, la mejor opción, pero para eso hay que informarse, y este programa tiene ese propósito de estar ahondando en las propuestas que trae cada instituto político, precisamente para que usted tome esa decisión del primer domingo de junio de manera informada y muy decidida, y no se quede en su casa, hay que votar. Se hace mucho esfuerzo en este Instituto Electoral del Estado de México, hay una cantidad impresionante de personas precisamente para que usted tenga las condiciones idóneas y emita su voto. Daniel, preguntarte, hay muchos partidos políticos hoy, son 10, desde tu punto de vista, ¿son los que deben de estar? ¿Debe de haber más o debe de haber menos? Es imaginario también el número, yo te diría que, por ejemplo, el PRI y el PAN pues, representan lo mismo. Ahora también los que ocupan la dirigencia del PRD pues representan lo mismo. Entonces es imaginario, y algunos son partidos satélites, comparsa, ¿no? Como el Verde Ecologista, que representa lo mismo que representa el PRI. Entonces el número puede ser bastante engañoso. Nosotros también, y lo quiero decir además con mucha precaución y con toda responsabilidad, nosotros no tenemos ningún problema con la gente que milita en otros partidos. ¿No? Lo hemos dicho también en las plazas públicas, porque a los que militan en el PAN no les dan más barata la gasolina, y a los que militan en el PRI no sale más barato su recibo de luz. La bronca es con las dirigencias, porque son cómplices del saqueo del país. Ya estuvieron los dos en la presidencia y demuestran que son lo mismo, y ahora quieren vender la idea de una izquierda bien portada, una izquierda con la que sí se puede dialogar, y nosotros no lo vamos a permitir. Entonces es engañoso. Debe haber más o menos, debe haber los que el pueblo decida,
Por eso es muy importante el surgimiento de Morena como opción política, como partido. Comentábamos fuera del aire, el régimen democrático de este país lo que ha arrojado es la vía partidaria. No hay de otra. No hay posibilidad de que participe si no es a través de la institución partidaria. Bueno, hoy está la opción, ¿no? Con la reforma político-electoral hay candidaturas independientes que la tienen difícil, la tienen muy dura, vacilada, ¿no? La tienen muy dura, pero pareciera que ahí desde la sociedad se está impulsando para que los partidos también permitan a los que no militan en algún partido que compitan por el poder. Sí, por eso te decía, en el caso de Morena es interesante el surgimiento, porque somos algunos, tenemos algún otro tipo de experiencia partidaria, pero hay mucha gente que es la primera vez que milita, la primera vez que tiene un encargo de dirección en Morena, y eso es valiosísimo, porque implica la participación de la sociedad civil en encargos de dirección, o van a ser candidatos y es la primera vez que participan. Va a haber muchas caras nuevas, eso va a refrescar mucho la vida política del Estado de México, pero también del país. Y Morena es también resultado, lo decía nuestro secretario nacional de organización, es una proeza ciudadana. Hicimos todo lo que nos pedían las instituciones electorales. Cumplimos con creces los requisitos. En las asambleas estatales, ¿no? Con nuestro número de afiliados, y por eso es importante el nacimiento de Morena, porque no representa la concesión del régimen, representa una proeza de los ciudadanos que no vieron ninguna otra posibilidad de participación política y decidieron, hombres y mujeres libres, conscientes, acudir a una asamblea, afiliarse y decir, todavía hay una posibilidad de transformar la vida pública del país de manera pacífica, y esa posibilidad es Morena. Caso Estado de México, no sé si tengas el dato ahí en la mente, ¿cuántos militantes y cuántos simpatizantes, no sé cómo lo manejen, tiene Morena? En este momento, en el Estado de México, deben ser más de, cerca de 600,000. 600,000. Sí, militantes. Ahora, te quiero decir que el Estado de México fue la segunda asamblea más grande fundacional del país, después del Distrito Federal, y uno podría pensar que esa situación es natural, dado que el Estado de México tiene más o menos las mismas dimensiones poblacionales, pero en el Distrito Federal, movilizarse para una asamblea tiene condiciones distintas, de vialidades, de transporte público, de muchas, pero además movilizarse para una asamblea tiene condiciones políticas también muy distintas. Allá hay una noción de ciudadanía. En el Estado de México, lo que priva es la noción de la clientela, no de la ciudadanía. Entonces, hacer una asamblea con 8,000 personas, fundacional de un partido, es histórico. Se va a hablar mucho tiempo de eso. Mencionas el término clientela. ¿Qué garantiza que Morena no tenga el comportamiento como lo hemos visto en algunos otros institutos políticos, de hacerse de clientelas y de estar, digamos, no representando a la sociedad y sí representando ciertos intereses? ¿Ahí internamente tienen algún candado o algo que ustedes hayan diseñado para decir verdaderamente este instituto político representa aspiraciones ciudadanas de todo tipo? Ese tema incluso está manifestado y prohibido en nuestros estatutos, ¿no? Ese tipo de comportamientos. En Morena tenemos un órgano jurisdiccional, que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que preside el compañero Héctor Díaz Polanco, y hay gente de primera, y no solo Héctor, ¿no? Está la compañera Marta Pérez y Adrián Legaspi, varios compañeros, que son los que vigilan que ante cualquier anomalía, violación del estatuto, de los principios, se hace una denuncia ante nuestro órgano interno, que para nosotros es nuestro máximo órgano, y esos compañeros son retirados de su afiliación o se hace alguna sanción dependiendo de lo que sean acusados. Quiero entender, se viene el proceso, se viene una etapa interesante en la designación de candidatos.
En Morena hay la posibilidad de estar postulando no a militantes, sino quizás a alguien que se les acerque y digo, quiero participar, no quiero ser militante, pero quiero participar. Que ustedes retomen candidatos independientes. Sí, de hecho, el 30% de las candidaturas en Morena van a ser externas. No solo de las candidaturas de mayoría, sino también las plurinominales. Y en las plurinominales no nos referimos a lo que tradicionalmente ve la gente, que es el asunto de los diputados, sino también a las planillas de regidores. Habrá también ahí gente externa, ¿no? Comisarios ejidales. Ahorita me viene el caso de gente que se está acercando en esta zona más rural, que tienen una influencia muy importante en su población por el trabajo que han hecho desde las comisarías ejidales o desde otros espacios, porque el Estado de México luego es concebido como la parte urbana. No tenemos mayoritariamente un sector rural, aunque es el sector al que menos recursos le destine el gobernador, ¿no? Se le olvida que el Estado de México no es solamente Naucalpan y anexas, ¿no? Es también la zona rural, y ahí habrá gente que proviene de la sociedad civil que va a ocupar encargos en Morena, que al menos van a ser nuestros candidatos. Eso es una convicción que se tuvo desde el nacimiento de Morena, desde el primer congreso fundacional, fue parte de la discusión de nuestros documentos básicos y así será en este proceso electoral. Fíjate que uno de los reproches que tiene quizás la sociedad en su conjunto, en mayor o menor medida, es que los partidos políticos los cuestan mucho. Hay que meterle mucho dinero para que esta democracia funcione. Desde tu punto de vista, ¿la reforma político-electoral abarató o elevó los costos o qué pasó ahí? Ese tema es interesante. Bueno, de entrada, la burocracia del país, no solo la partidaria, sino la burocracia en general, le cuesta demasiado al pueblo. Demasiado. Y no lo vale, no lo desquita. Tenemos sueldos en las burocracias, en las altas burocracias del país, insultantes para la gente. En un país donde la población se muere de hambre, es insultante que un ministro de la Suprema Corte gane 600,000 pesos. Es insultante. Cuando tú ves el tema de las normales rurales y de las condiciones que tienen ahí, y luego te paseas en las oficinas de los diputados y ves el lujo, ves el despilfarro, es insultante. Entonces, en general, la burocracia en el país es una burocracia, diría Andrés Manuel, mantenida y buena para nada. Y en el caso de los presupuestos para el Estado de México, bueno, y en general de los partidos, hay un mito ahí. Hay un recurso que se destina a los partidos políticos en general. Con la aparición de nuevos partidos, no quiere decir que ese recurso se eleve, sino se redistribuye. Y eso es importante aclararlo, sí, nos queda con claro, la gente, porque si no empezó un rumor de Claro, lo que querían era su partido para tener dinero y les van a dar tantos millones y entonces eso nos cuesta a los ciudadanos de tal o cual manera, pero con la intención, ¿no? Con el filo en la información, como si fuera un dinero que no se ocupara para partidos políticos y con la aparición de un nuevo partido político le costara más dinero a los ciudadanos, y eso es importante aclararlo, es muy pertinente la pregunta. Sí. Es el mismo recurso, pero redistribuido. Si me permites ejemplificar esos, por ejemplo, son 100 pesos que se dan a 7 partidos políticos que había antes. Bueno, esos mismos 100 pesos hoy se van a dar o se están dando a 10 partidos políticos con presencia en el Estado de México y vaya, lo que pasa es que se van a dividir, ¿no? Pero van a ser esos mismos 100 pesos. Ahí el presupuesto no incrementa, no aumenta, ¿no? Al menos en este ejercicio fiscal, que es el de 2014. 2015 habrá más recursos, ¿no? Ya con nuevo presupuesto asignado para los 3 nuevos partidos políticos. Preguntarte, que quizás esta sería un poco ruda el planteamiento, pero te lo hago. De no estar Andrés Manuel López Obrador en la escena de Morena, ¿qué va a pasar con Morena? Bueno, si es rudo, yo espero que de buena fe. Sí, no, al fin y al cabo, ahora sí que todo tiene un ciclo, ¿no? Todos estamos ajustados a un ciclo. Andrés Manuel es un personaje fundamental para el nacimiento de Morena, fundamental, porque es el hombre más honesto, digamos,
de los políticos del país, de los políticos más visibles del país, es el hombre más honesto que tenemos. Se le reconoce, creo que todos coinciden en eso. Es honesto, es congruente, no le han podido atacar por ese lado. Y eso tiene muy enojado al régimen. Es el problema con Andrés Manuel. Alguna vez retó a un periodista, tú te has de acordar, con el asunto del rancho que tenía, que supuestamente tenía en Michoacán, o en un club de golf y no sé qué. Andrés Manuel le dijo al periodista, si usted me demuestra eso, yo me retiro de la política. Pero si no, usted se retira del periodismo. Y el periodista ahí sigue, aunque no demostró nada. Ese es el baluarte de Andrés Manuel. Y yo creo que sí hay una corriente de pensamiento en Morena que tiene una gran influencia de Andrés Manuel. Eso es natural, porque no solo es un político que ha traducido el pensamiento en discurso, sino lo ha traducido también en ejercicio de gobierno. En el Distrito Federal, que es una cosa que también irrita mucho a la gente de la derecha, hay una forma de hacer gobierno distinta. Andrés Manuel fue de los alcaldes mejor calificados del mundo, el tercero, si no recuerdo mal, del mundo, con lo que implica una ciudad como la Ciudad de México, que espanta a varios en el mundo la posibilidad de administrarla, y demostró que se puede hacer bien. Hubo un programa de austeridad que posibilitó, por ejemplo, la aparición de programas sociales, algunos que se conocieron coloquialmente como el apoyo a los viejitos o a los adultos mayores, que fue absolutamente criticado. Nos va a dejar en bancarrota, no es posible, nos va a endeudar, ¿no? Y luego todos los gobiernos empezaron a malcopiar el programa de adultos mayores. Y lo digo a malcopiar porque acá sí es con clientela, acá sí es con operadores del PRI, acá sí es a cambio del voto, y en el Distrito Federal es una ley. Para que llegara el gobernante que llegara, el programa se siguiera ejerciendo. Entonces, la presencia de Andrés Manuel en ese sentido en Morena es fundamental, ¿no? Es un faro, sin duda. Pero también hay que reconocer que ese proceso de organización y ese proceso de lucha va generando liderazgos nuevos. Hay una generación que está con Andrés Manuel desde hace mucho tiempo, pero también hay generaciones más jóvenes que van abriendo camino en torno a la misma idea, la transformación de la vida pública del país, porque el proceso mismo de la creación de Morena, la elección del 2015, son un paso para eso. O sea, no hicimos Morena para que los dirigentes se hagan diputados, senadores, alcaldes, regidores, ¿no? Ni la militancia. O sea, hicimos Morena como un instrumento, la posibilidad de que el pueblo tenga un instrumento de lucha, se conquiste el poder y empiece el proceso de transformación de la vida pública del país. Quiero entender entonces, con Andrés o sin Andrés, esto va a continuar, Morena. Sí, sin duda, sin duda, pero además yo veo a Andrés Manuel fuerte, ¿no? Bueno, todos sabemos que fue público, ¿no? Que tuvo un problema de salud, pero está fuerte, está recorriendo el país, va a estar, por cierto, la semana entrante en el Estado de México, va a estar en la zona del Valle de Toluca y también en la zona oriente más profunda, a los volcanes. Ha estado muy presente, ¿no? Sí. Tres visitas, si mal no recuerdo, en los últimos 2 meses, 3 meses. Sí, ha recorrido el Estado de México completo en varias ocasiones, completo. Si me permites, es hora de hacer un corte, recordar que estamos transmitiendo desde el Instituto Electoral del Estado de México. En Detrás de tu Voto hay buenas noticias, ahora sí que no le cambie, quédese con nosotros. Tenemos, dirían algunos, pues invitadazo de lujo, y digo de lujo porque pues es Morena, muy mencionado, muy criticado, muy descalificado, para algunos muy pues positivo. En fin, usted tomará su decisión. Estamos platicando con Daniel Serrano Palacios, que es representante precisamente de este Instituto Político Morena, que es el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Estoy correcto? Vamos al corte y regresamos y comentar de que estamos transmitiendo en vivo desde IEM. Las vías de contacto son la página de web del instituto, es www.iem.org.mx. Vía telefónica nos puede encontrar o llamar más bien al 01800 712 4326. En el Facebook está muy fácil, IEM oficial, y el Twitter @IEM_MX. Vamos al corte.
El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre Todos, un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense, todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán, Canal 34, Coacalco, Canal 12, Tecupilco, Sky, Canal 146, Cablevisión, Canal 134, Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición y por internet en tvmexiquense.mx. Con el objetivo central de atender en tiempo y forma cada una de las tareas que emanan de la nueva normatividad electoral, a partir de la cual se desarrollarán actividades coordinadas y conjuntas entre el Instituto Electoral del Estado de México y el Organismo Electoral Federal, se llevó a cabo la instalación de la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, que preside el consejero electoral Miguel Ángel García Hernández y está integrada por la consejera electoral Palmira Tapia Palacios y por el consejero electoral Saúl Mandujano Rubio, en la que el secretario ejecutivo del instituto, Francisco Javier López Corral, funge como secretario técnico. A efecto de dar continuidad a las actividades vinculadas con la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral ordinario 2014-2015, para elegir diputados a la legislatura local y miembros de los ayuntamientos, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó la designación de los vocales ejecutivos, de organización electoral y de capacitación electoral, que integrarán las 45 juntas distritales del IEM. Asimismo, en otro punto de acuerdo, se aprobó el programa anual de auditoría interna para el año 2015. Después de aplicar un procedimiento de insaculación efectuado en forma ininterrumpida, desarrollado ante la presencia de notarios públicos, que certificaron cada uno de los pasos efectuados y en el cual también estuvieron presentes representantes de los partidos políticos, a efecto de darle transparencia y cumplir con el principio de máxima publicidad, en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, se aprobó la designación de las consejeras y consejeros electorales de los consejos distritales del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral 2014-2015. Con la finalidad de homologar los conocimientos relativos a las funciones y atribuciones de los órganos centrales y su vínculo con las juntas distritales, así como dotar de información que permita conocer los programas y políticas generales del Instituto Electoral del Estado de México, se puso en marcha el curso de fortalecimiento para vocales distritales designados, durante el cual se les proporciona información relevante para el desempeño de sus actividades durante el proceso electoral 2014-2015, garantizando también la paridad de género en la integración de estos órganos. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre Todos, un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense, todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán, Canal 34, Coacalco, Canal 12, Tecupilco, Sky, Canal 146, Cablevisión, Canal 134, Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición y por internet en tvmexiquense.mx. Gracias por continuar en este programa Detrás de tu voto hay buenas noticias, transmitido desde el Centro Audiovisual del Instituto Electoral del Estado de México. Por acá me corregían en las vías de contacto. El teléfono es el 01800-712-4326. Ay, me iba a equivocar otra vez. Se lo confirmo. 01800-712-4336. El Facebook, IEM Oficial. El Twitter, @IEM_MX. Y la página web del instituto, que por cierto, hay muchos datos ahí para que se enteren de todos sus políticos. www.iem.org.mx. Seguimos platicando
creo yo, una plática bastante interesante con Daniel Serrano Palacios, representante de Morena. Y vaya, nos planteaba antes de ir al corte lo que tiene que ver con pues la presencia contundente de Andrés Manuel López Obrador en este nuevo instituto político, 10 opciones en el Estado de México, Morena es uno de ellos. Y te decía, retomando un poco la plática, como iniciamos, hoy la juventud en el Estado de México pues es enorme, es grande, es importante. La propuesta muy concreta, nos platicas un poco, pero al interior, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el partido para con sus estructuras? Quiero entenderlo, pero hacia el exterior. ¿Cuál es el planteamiento que hace Morena a las jóvenes mexiquenses? Sí, mira, en este segundo bloque, antes de ir al tema, también quisiera llamar tu atención y la atención de quienes nos ven, porque yo al inicio hablaba de que tenemos una crisis en el país. Y no solo es el caso de Guerrero, en el caso del Estado de México suceden de manera cotidiana este tipo de situaciones. Tenemos el asunto de Tlatlaya, no es menor, lo sucedió en Ecatepec y en particular en estos días en la comunidad de Xochicuautla, ¿no? La irrupción de granaderos por un asunto que hay de la construcción de una autopista pasando por los derechos de los pobladores, y hay gente detenida, y no quisiera yo dejar de mencionarlo. De ahí de la comunidad se detuvo al compañero Venancio Hernández, Domingo Hernández, Rosa Saavedra, Felipa Gutiérrez Petra, Mauricio Reyes Flores, Francisca Reyes Flores y Jerónimo Martínez. Y desde este espacio, desde los medios de comunicación, solicitamos, ¿no?, que se les libere y que se esclarezca qué está pasando con la construcción de esa autopista, y desde luego nos manifestamos en contra de la represión de cualquiera de sus formas, porque esto sucede de manera cotidiana en el Estado de México. Los compañeros, por ejemplo, de Morena en Coacalco son constantemente acosados por la policía municipal, constantemente. No hay manera de hacer activismo. Entonces, lo que vemos en el país sucede de manera dramática en el Estado de México. El asunto de Guerrero es solo lo más visible, pero el proceso de descomposición se da también en el Estado. Nos preocupa desde luego el asunto de los jóvenes, nos preocupa mucho, y son, si tú te das cuenta, cuando hay estos procesos de detención masiva o de presentación de sicarios, están involucrados muchos jóvenes. Desafortunadamente, ¿no? Tiene que ver con un asunto de que se ha abandonado al sector juvenil. No se hacen universidades, no hay ofertas de empleo para jóvenes. Para un joven es muy difícil acceder, por ejemplo, a un crédito de vivienda. Entonces es un grupo vulnerable y no hay política pública para ello. Lo que nosotros planteamos es, necesitamos garantizar el acceso a la educación de todos los jóvenes en el país. Esta idea de los exámenes de admisión y que no pasaron, o sea, ¿cómo es posible? Es un balazo en el pie del régimen. O sea, están reconociendo que su sistema educativo no es capaz de preparar a un joven para la universidad. Es lo que está ocurriendo. Ah, no, mi sistema educativo no es capaz, entonces por lo tanto no pasó el examen, pues quedas fuera de la universidad. O sea, ¿cómo? Si es el sistema educativo del Estado, tiene que garantizar el acceso de los jóvenes a la universidad. O sea, este tema lo hemos visto una y más veces. No crece la matrícula escolar en la universidad, al contrario. Te acordarás del proceso de los SHs, se les quitaron turnos, la matrícula se fue a la mitad. Eso es lo que ha venido sucediendo. Sacar a los jóvenes de las universidades, los dejan sin empleo, sin posibilidades en su vida cotidiana, ¿y a dónde van a dar? Pues a la delincuencia organizada. Son una presa fácil para que los puedan reclutar. Entonces lo que planteamos en Morena es garantizar de entrada el derecho de los jóvenes a estudiar. Y después, con un planteamiento de generar nueva infraestructura en el país, de volver a un poco a lo que hizo el general Cárdenas, porque eso se requiere, ahí va a haber fuentes de empleo para todos los jóvenes. O sea, esta ridícula
aseveración de que se privatiza el sector energético porque aquí no hay las tecnologías, pues por eso hicimos el Politécnico Nacional. O sea, el Politécnico Nacional es resultado de una reflexión de necesitamos capacitar a los mexicanos para la explotación de su sector energético y hacemos un Instituto Politécnico Nacional. Eso es lo que tenemos que hacer, no andar viendo cómo les cambian los planes de estudio y cómo le bajan la calidad de la educación. Entonces, el tema de educación para nosotros en el sector juvenil es fundamental. Quiero entender que buena parte hay de las propuestas, las ideas de los candidatos que en su momento van a estar recorriendo, porque los rincones del Estado de México van a estar enfocadas en este tenor, a ese sector. Sí, y en el caso del Estado de México es dramático. O sea, tenemos básicamente la UAM y la Universidad Tecnológica, como de acceso público, ¿no? Y todos los demás tienen que estar en universidades cuya capacidad académica es bastante dudosa y se vuelven más bien negocio y acuerdan con gente en la SEP y ya sacan su permiso para hacer universidad. Pero se está descuidando mucho la calidad de la educación de los jóvenes del Estado de México. Y la UAM tiene también ahí una carga política bastante importante que será quizá en algún momento lo podamos abordar, incluso de su forma en la que se gobierna. Incluso yo recuerdo la idea que teníamos de invitar a Paco Taibo, ¿no?, a la UAM, y no, hombre, las autoridades lo recibieron, pero terrible. O sea, hay muy poca posibilidad de que en estos espacios universitarios del Estado de México haya discusión. Y nos decían, no, es que si no va a ser como la UNAM. Bueno, pues brincos diéramos de tener esos espacios. O sea, los campus que hay de la universidad en el Estado de México son contados y no han crecido. No han crecido. Tenemos Acatlán, tenemos Izcalli, tenemos Aragón, ¿no? Tenemos básicamente, ¿no? Iztacala, pero no han crecido. Y en cambio la población joven sí ha crecido y demanda educación. Y la respuesta del Estado es, no hay presupuesto. Pero sí hay presupuesto para todos los escándalos que hemos visto, pero no hay presupuesto para la educación. Interesante. Fíjate que se vino, cambiando un poquito de tema, se vino la reforma político-electoral, hubo modificaciones drásticas para los partidos políticos y para cómo van a estar haciendo su actividad. ¿Qué le encontrarías tú de positivo o quizás también de negativo a la reforma político-electoral? Digamos, ¿dónde están sus fortalezas y desde el punto de vista de Morena, dónde están las debilidades de las modificaciones a la ley? Mira, es una modificación cosmética y cara, además. Esta idea del Instituto Nacional Electoral parece que no se entiende. Pues ya venimos de no centralizar las elecciones. De ese proceso venimos. Por eso se creó el Instituto Federal. Y ahora regresamos y le cambiamos el nombre y lo convertimos en Instituto Nacional Electoral y centralizamos todo. Nosotros tenemos serias dudas de los institutos en general, del funcionamiento en general de las elecciones. Participamos en esto no porque se les tenga confianza a los institutos, sino porque el diseño de participación política en el país así está y vamos a dar esa batalla, no vamos a renunciar nunca a ella. Decidimos participar de manera pacífica y por eso lo hacemos. Pero es una modificación cosmética. Ahora, si escuchas en algunas de las sesiones, todavía estamos en espera, hace 2 sesiones que se plantea el tema, por ejemplo, de fiscalización. Y dice, bueno, pero hay que esperar a ver qué se define en el INE para ver cómo iniciamos nosotros el proceso de fiscalización en el Instituto Electoral. Y algún representante de partido, creo que fue Movimiento Ciudadano, decía, ahora hasta que papá INE nos diga. O sea, es que es lo que está pasando con la reforma. Y se va a profundizar. Sobre ese punto creo que es uno de los medulares, la fiscalización, en pocas palabras, en qué es lo que se van a gastar los partidos políticos, el presupuesto que se les otorga, que se les asigna por ley, por cierto. En el caso de Morena, ¿habrá algo novedoso, algo interesante que digan, miren, paso a paso o casi de manera instantánea, lo que esté desembolsando Morena se va a estar conociendo y lo va a estar dando en una página web, me quiero imaginar, en la página del partido?
Bueno, a nivel nacional ya está habilitado el tema, ya se está trabajando el tema de transparencia, para que todo el manejo financiero en Morena sea absolutamente transparente para la ciudadanía. Hay dos ejercicios en términos fiscales, digamos. La parte ordinaria, lo que te asignan para actividades ordinarias, y la parte asignada para la campaña. Obtención de voto. ¿No? Entonces, en la parte ordinaria tampoco es tan innovador. O sea, tienes hasta un catálogo en cómo te puedes gastar. No estaría de más que un día en un espacio como este le diéramos una revisada al catálogo, porque te vas a encontrar cosas de risa, ¿no? Hay un apartado para obsequios en el catálogo para comprobar gastos. Entonces imagínate cómo está el asunto. Pero esa parte ordinaria es muy común, o sea, no tiene nada de innovador. Y en la parte de lo que se nos asigne para la obtención del voto, también se va a transparentar, y aquí lo que cabe señalar en ese asunto es que es infinitamente menor a lo que reciben los partidos tradicionales. Eso también hay que decirlo. Sí, en el entendido que es un partido de nueva creación. Sí, pero aún así es muy desproporcionada la diferencia, porque está la parte legal y la parte no legal. Nunca se pudo explicar la cobertura de radio y televisión en Televisa para Peña Nieto. Es desproporcionado. Nunca se pudo explicar el tema Monex, desproporcionado, ¿no? Pero a nosotros nos queda claro que a la oposición sí se le va a revisar con lupa, y estamos preparados para ello. Vamos a entregar cuentas claras, y no a los institutos, que nos queda claro que son la autoridad y los responsables de la fiscalización, pero para nosotros lo fundamental es entregarle cuentas claras al pueblo, porque el recurso que se utiliza, ¿no?, para las elecciones es recurso del pueblo, no del instituto, ni de la cámara local, ni de ningún lado. Es dinero del pueblo, de lo que los contribuyentes pagan. Habrá la posibilidad, y insisto en el tema, de estar haciendo ese mecanismo de manera simultánea, y pues es tan fácil como que vas y hacen un pago, qué sé yo, de playeras, de templetes, de compra de sonido, de alquiler de algún salón para hacer algún meeting político, y de manera simultánea pues nos cobró tanto, y lo reflejamos en la página, y ahí está con lujo de detalle, ¿no? Este es el proveedor, este es el monto, este es el IVA que se pagó, y tan. Digamos, para que haya esa gran diferencia, ¿no? Y creo que el meollo, en el fondo, es dinero, y quizás lo no transparente que se está manejando estos recursos. No sé si en tiempo real, Eduardo, pero sí estará el informe. O sea, todos entregan un informe anual de los gastos. Ese existirá, será transparente, y en todo momento que compañeros como tú de medios de comunicación, que es tan importante que participen de esos temas, nos requieran este tipo de información o podamos tener una conversación en torno a ello, sin duda, en el caso de Morena no tendremos nada que ocultar. Daniel, en lo que tiene que ver con la calidad de nuestra democracia, uno voltea hacia países latinoamericanos y quizás depende ahora es que con quién nos midamos, decimos, híjoles, qué avanzados estamos, ¿no? Tenemos institutos electorales como el del Estado de México, con un ejército de ciudadanos que organizan elecciones, que se prestan y que ayudan y que están convencidos en que esta es la vía para elegir a las autoridades, la vía democrática. Y también observamos el comportamiento de otros países y decimos, híjoles, están mucho más avanzados, voto electrónico, y digamos, el presupuesto que se da a partidos políticos es menor. ¿Dónde ubicas a la democracia mexicana? Acá lo que tenemos es una simulación de democracia. O sea, no tenemos una democracia. En México no hay democracia, porque la democracia es respetar la decisión de la mayoría. Y aquí hay señalados ejemplos de que el régimen no permite que se respete la decisión de la mayoría. O sea, 3 fraudes electorales en el país, en esta etapa contemporánea. En referencia a procesos electorales nacionales, ¿no? Pasados. Sí. Entonces no tenemos democracia en México. Tenemos una simulación. Eso es lo que tenemos. Estamos aspirando a una democracia. El asunto de Fox y la transición a la democracia es un mito. Te reformulo la pregunta. Las reglas del juego, ¿cómo las ves? Precisamente para aspirar a que tengamos un proceso democrático, ¿no? Y que quizás todos los actores, porque al fin y al cabo en la democracia se gana y se pierde.
Y creo que todos estamos en ese entendido, ¿no? Y lo que yo siento de tus palabras es decir, si se gana se pierde, pero hay que ver cómo se gana y cómo se pierde. Sí. Ahí está el meollo. Las reglas del juego, ¿cómo las ves? Ahorita me parece que la aspiración que debería estar en todos los partidos, no solo en Morena, en todos los partidos, es a una contienda justa. O sea, no concesiones a la oposición para que ya le bajen, no, una contienda justa. Si de manera justa, equilibrada, gana el régimen y gana la derecha, entonces, bueno, ganaron. No hay problema. El problema es que eso no sucede acá. No es justa la regla. Y hay cantidad de argucias, lo que decíamos, la cobertura en radio y televisión, en particular las campañas presidenciales, ¿no? Que imagínate si eso sucede en una campaña presidencial, lo que no sucede por debajo de todo eso. Y ahí es donde entran los procesos de transparencia, ¿no? Y por eso insistía, Sí. ¿no? En lo que se le da de presupuesto al partido político y de que lo demuestre que se está gastando en la obtención del voto, porque esa es válida, ¿no? Vaya. En la parte de financiamiento público, pero por ejemplo nosotros demostramos con el asunto de las tarjetas Monex y el asunto Soriana, que ahí había dinero que no era explicable. Y tenemos un presidente o tenemos a alguien en la presidencia que la compró. O sea, tenemos en términos reales un usurpador de la presidencia. Compró la presidencia. O sea, hay informes muy concretos de cuántos votos compraron. Y eso es un asunto de los institutos electorales. Porque si hay la compra de un voto, para eso hubo una coerción. Fue a cambio de algo. Y historias de esas en el Estado de México hay muchísimas. Gente a la que le decían que si no iban a inscribir a sus hijos a la escuela, que si no se acababa el fertilizante, lo que te imagines. Yo estuve en la zona sur el día de la elección, ¿no? A mí me tocó presenciar que no era buena la tinta. O sea, y anomalías de esas hay en todos lados. Y luego no pasas del asunto de, pues levante su acta. Pero eso ya da al traste con la confianza. Ese es el problema. Tenemos un problema de confiabilidad. Bien ganado también en las instituciones electorales. Y de los partidos, ¿no? Sí, no, los partidos lo decíamos desde el inicio. La clase política tiene perfectamente ganado el descrédito. Pero también las instancias electorales tienen lo suyo. Y también tienen un descrédito. Y también están en tela de juicio de la población. O sea, el asunto de Ugalde. O sea, se fue casi por la puerta de atrás. Es un tipo al que no se le respeta en el país. Ahora está Lorenzo Córdoba ahí tratando de navegar esa nave, pero no es sencillo. O sea, la gente tampoco confía ciegamente. O sea, si bien es cierto que desconfía de los políticos tradicionales, la gente no confía ciegamente en los institutos electorales, ni en los funcionarios. O sea, estamos en tela de juicio todos. Y por lo tanto, este sería un momento fundamental para una reflexión colectiva de las instancias electorales, de los partidos políticos, de todos los que tenemos algo que ver con el proceso democrático, con el proceso de elecciones, para actuar de otra manera. Oye, Daniel, y quizás la cuestión de la desconfianza no radica no en las personas, sino en las instituciones, porque al fin y al cabo cuando se llega al proceso, y hoy en el Estado de México estamos arrancando uno, están involucradas cientos de personas, sí, miles de personas, ciudadanos, yo diría que 99%, ¿no? El resto es los representantes de los partidos políticos y ya, tan. Y al fin y al cabo son procesos que organizan ciudadanos, que hacen su esfuerzo y que aportan lo que tienen que aportar. Y quizás no podría ser, digamos, la crítica que haces y la reflexión que haces en lo que tiene que ver con las reglas y las reglas que ustedes mismos se han dado. La clase política se ha dado unas reglas, buenas o malas, no lo sabemos, vamos a tener el proceso electoral, pero con esas reglas se dieron y con esas reglas se juegan. Y quizás la crítica no tendría que ser a las reglas. La crítica es a las instituciones, a las reglas, pero también ahí hay que hacer una diferenciación. O sea, decir nosotros hicimos esas reglas es sumarnos a que formamos parte de la clase política tradicional, y eso no es así. Ellos han hecho esas reglas y las han hecho para perpetuarse en el poder.
el asunto que comentábamos al inicio, que es, digamos, de lo que la gente puede tener ahorita mayor información por lo fresco. La consulta popular, la consulta ciudadana, pues no es resultado más que del Pacto por México. Fueron y negociaron la reforma energética, la reforma hacendaria, a cambio de una ley de consulta ciudadana. Inoperante. Inoperante. O sea, van y acuerdan y votan vender al país, vender los recursos, y a cambio les proponen, les dicen, pero van a poder consultar y entonces lo van a poder echar para atrás. Pues eso no es creíble ni para un niño de 5 años. Y ellos confeccionaron esas reglas. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con sus reglas. Participamos en ella con muchos asegúnes. Reservas. ¿Qué haría falta desde el punto de vista, ya estamos en la recta final ya, qué haría falta desde el punto de vista de Morena para que esta democracia sea de calidad? La participación de la gente. O sea, se tiene que acabar la visión de que la política es un asunto de políticos. Y que entonces el compañero carpintero, obrero, estudiante, ama de casa, pues tiene que esperar a ver qué hace su clase política. La política es un asunto de todos, porque las decisiones que se toman en política repercuten para todos. Les repercuten a los estudiantes, a los campesinos, a los obreros, a los profesionistas, a los empresarios. Nos repercute a todos. Entonces todos tenemos que participar en política. Se tiene que acabar esa idea del político, incluso hasta la idea, el estereotipo que se tiene de político. Eso tenemos que ayudar a acabar con eso. Tenemos que ayudar a que la gente lo entienda, participe, se empodere y también tenga posibilidad de acceder a un encargo de elección popular. Eso es fundamental. En esa medida hay gente, ¿no?, en las comunidades, estudiantes, empresarios, que serían 10 veces mejor diputado que los que tenemos ahí, que tendrían más claridad de lo que requiere el país, porque ellos viven en otra cosa. Entonces lo que importa es la participación de la gente. Por eso es tan doloroso lo de la consulta, porque es negar la posibilidad de que la gente participe, y eso en un país tan agraviado, o sea, le están apostando al estallido. Esa es la verdad. Ellos lo que quieren es que haya violencia. Y ahí va a ser muy importante el sector de izquierda y lo que está haciendo la gente. La marcha del día de hoy, que no es convocada por ningún partido político, es la irrupción de la sociedad civil, decir, basta. Y de estudiantes, de jóvenes, ¿no? Sí, claro. Pues interesante, ¿no? No la tienen fácil. Llegamos a la recta final, por supuesto, de este espacio que brinda el Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Y digo, me quedo con esto, no la tienen fácil y el reto es medios de comunicación, este instituto, por supuesto, y partidos políticos, de que la sociedad, los mexiquenses potenciales, más de 10 millones, el padrón más grande del país, se volque a las urnas, vaya a las urnas, se informe, se interese, analice las propuestas de los partidos políticos, en este caso la de Morena, y que nos compartió acá Daniel Serrano Palacios, el representante de Morena, pues lo que trae, un poquito, ¿no?, de lo que trae ahí en mente y de lo que en su momento va a plantear a la sociedad, precisamente para que elija sus autoridades. Daniel, muchas gracias a este instituto, muchas gracias, y llegamos al final de Detrás de tu voto hay buenas noticias. Hasta la próxima. Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto hay buenas noticias.